Hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio del audiolibro de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de esta historia clásica llena de orgullo, prejuicios y mucho drama. En los capítulos anteriores conocimos a la familia Bennet, sus preocupaciones por casar bien a sus hijas, y fuimos testigos de los primeros encuentros, nada sencillos, entre Elizabeth Bennet y el misterioso señor Darcy. En este episodio, que abarca los capítulos del 13 al 18, veremos la llegada de un personaje muy particular, el señor Collins, primo de las Bennet y heredero de la propiedad familiar. También seremos testigos de su peculiar propuesta de matrimonio a Elizabeth. Además, se suma un nuevo personaje a la trama, el encantador señor Wickham, cuya historia con Darcy comenzará a sembrar nuevas tensiones y malentendidos. Todo esto culmina en un baile en Netherfield, donde las emociones están a flor de piel y los prejuicios se intensifican. Prepárense para nuevas intrigas, enredos amorosos y diálogos brillantes, al más puro estilo Austen. Orgullo y Prejuicio. Jane Austen. Vídeo 3. Capítulos 13 a 18. Capítulo 13. Supongo, querida mía, dijo el señor Bennet a su mujer cuando almorzaban a la mañana siguiente, que habrás encargado buena comida para hoy, porque tengo razones para esperar cierta adición al número de los de nuestra familia. ¿Qué dices, querido mío? No sé que venga nadie, a no ser que a Carlota Lucas se le ocurra hacerlo, y creo que mis comidas son suficientemente buenas para ella. No creo que las vea a menudo así en su casa. La persona a quien aludo es un forastero. Los ojos de la señora de Bennet brillaron entonces. ¿Caballero y forastero? Pues es seguro que se trata del señor Bingley. Juana, ¿por qué no me has dicho una palabra de esto? Ah, pícara. Tendré mucho gusto en verlo. Pero, Dios mío, qué desgracia. No se puede comprar hoy ni un trozo de pescado. Lidia, amor mío, toca la campanilla. Tengo que hablar a Gil al instante. No se trata del señor Bingley, dijo el marido. El forastero es una persona a quien no he visto en toda mi vida. Eso despertó general asombro, y como consecuencia tuvo él el placer de ser interrogado con ansiedad por su mujer y sus 5 hijas a la vez. Tras de divertirse algún tiempo excitando esa curiosidad, se explicó así. Hace como un mes recibí esta carta, y hace 15 días poco más o menos la contesté. No antes, pues creí delicado el caso y que requería atención. Es de mi primo Collins, el que cuando yo muera podrá despacharos a todos de esta casa en cuanto le plazca. Oh querido, exclamó su mujer. No puedo sufrir el oírlo nombrar. Te suplico que no hables de un hombre tan odioso. Tengo por la cosa más fuerte del mundo el que tu dominio se haya de transmitir fuera del círculo de tus hijas, y estoy bien segura de que si me viera en tu lugar, hace tiempo que habría tentado algo para evitar eso. Juana e Isabel trataron de explicarle en qué consistía su vínculo. Con frecuencia lo habían intentado antes, pero era ese un asunto sobre el cual la señora de Bennet evitaba mucho entrar en razón. Y así, continuó lanzando frases sobre la crueldad que significaba el arrebatar una propiedad a una familia con 5 hijas y en favor de un hombre que a nadie importaba. Es en verdad muy inicuo, dijo el señor Bennet, y nada puede justificar a Collins del delito de heredar Longbourn. Pero si quieres escuchar esta carta, ¿acaso te ablande algo con su manera de expresarse? No, estoy segura de no ablandarme, y después de todo, creo que es una impertinencia al que te escriba, y además mucha hipocresía. Odio a esos falsos amigos. ¿Por qué no continúa pleiteando contigo, como su padre lo hizo en su tiempo? Pues porque parece que ha sentido en eso algún escrúpulo, como vas a oír. Hunsford, cerca de Westerham, Kent, 15 de octubre. Querido primo, el desagrado subsistente entre ti y mi honorable padre siempre me molestó, y desde que tuve la desgracia de perder a este he deseado muchas veces que acabase, aunque durante algún tiempo he retardado el procurarlo, temiendo que resultase irrespetuoso a la memoria del mismo el avenirme con uno con quien siempre le plugo estar en discordia. Pero me he decidido ya a eso, pues habiendo recibido órdenes en Pascua, he tenido la suerte de haber sido favorecido con el patronato de la muy honorable Lady Catalina de Bourgh, viuda de Sir Lucas de Bourgh,
cuya bondad y beneficencia me ha preferido para la rectoría en su parroquia, donde habrá de ser mi más firme propósito continuar agradecido y respetuoso hacia su señoría y estar siempre dispuesto a celebrar los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, creo que es obligación mía como eclesiástico promover y restablecer las bendiciones de la paz en todas las familias a que se extienda mi influencia. Y con ese fundamento, me lisonjeo de que mis actuales preludios de buena voluntad serán altamente recomendables y de que la circunstancia de ser heredero del vínculo de Longbourn será considerada benignamente por ti y no te llevará a rechazar la ofrenda de la rama de olivo. No puedo menos de sentir el perjuicio de tus amables hijas, y permite que me disculpe por ello y te asegure mi deseo de repararlo en cuanto sea posible en adelante. Si no te opones a recibirme en tu casa, me propongo tener la satisfacción de visitarte, así como a tu familia, el lunes 18 de noviembre, a las 4, y acaso prolongue el usar de vuestra hospitalidad hasta el sábado siguiente por la tarde, lo cual puedo hacer sin inconveniente, puesto que Lady Catalina de Bourgh está muy lejos de ponerme reparos, ni aun por una ausencia fortuita en domingo, con tal que algún otro eclesiástico quede apalabrado para cumplir las obligaciones de ese día. Quedo, estimado primo, con respetuosos saludos a tu esposa e hijas, tu amigo, que te desea dichas. Guillermo Collins. Por consiguiente, dijo el señor Bennet en cuanto plegó la carta, a las 4 debemos esperar a este caballero pacificador. Parece un joven muy instruido y fino, a fe mía, y no dudo de que haremos con él un conocimiento valioso, en especial si Lady Catalina fuese tan indulgente que le permitiese volver a vernos. Pero hay algo significativo en lo que dice referente a las muchachas, y si está dispuesto a darles alguna reparación, no seré yo quien le desanime. Aunque es difícil, apuntó Juana, adivinar de qué modo puede entender eso de darnos lo que piensa que nos es debido, su buen deseo le abona ciertamente. Isabel estaba extrañada sobre todo de su extraordinaria deferencia hacia Lady Catalina y de su benigna intención de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses cuando fuere preciso. Me parece, dijo, que debe de ser muy singular. No me lo puedo quitar de la cabeza. Hay algo de pomposo en su estilo. ¿Y qué puede significar eso de excusarse por ser heredero del vínculo? No hemos de suponer que lo evitaría si pudiera. ¿Será, papá, tan delicado? No, querida, no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que me resulte por completo lo contrario. Hay en su carta tal mezcla de servilismo y presunción que lo hace presentir. Estoy impaciente por verle. En cuanto a la redacción, dijo María, su carta no parece mala. La idea del ramo de olivo no es completamente nueva, pero me parece que está bien expresada. Por lo que hace a Catalina y Lidia, ni la carta ni su autor las interesaban lo más mínimo. No era probable que su primo viniera con traje rojo, y hacía algunas semanas que no gustaban de la sociedad de hombres con otro color. En lo tocante a la madre, la carta del señor Collins le había quitado mucho de su malquerencia y hallábase dispuesta a verle con un grado de moderación que asombrase a su marido y a sus hijas. El señor Collins llegó puntual a su hora y fue recibido con gran cortesía por toda la familia. Verdad es que el señor Bennet habló poco, pero las señoras estuvieron bastante propicias a conversar, y el señor Collins no parecía ni necesitado de que se le animase ni inclinado de por sí al silencio. Era un joven alto, de mirada tristona, y de 35 años. Su porte era grave y parado, y sus modales, muy ceremoniosos. No llevaba mucho tiempo sentado cuando felicitó a la señora de Bennet por tener tan bellas hijas. Manifestó que había oído mucho de su belleza, pero que en ese punto la fama habíase quedado corta al lado de la realidad, añadiendo que no dudaba en haberlas de ver bien casadas a todas a su debido tiempo. La galantería no fue muy del gusto de alguna de las oyentes, pero la señora de Bennet, que no se andaba en cumplidos, contestó al punto. Eres muy amable, y de todo corazón deseo que sea como dices, porque de otro modo quedarían bastante desamparadas. De modo tan singular están dispuestas las cosas. ¿Aludes acaso al vínculo de esta propiedad? Ciertamente debes conocer que es asunto muy penoso para mis hijas. No es que te reconvenga, pues sé que semejantes cosas son debidas a la suerte. No se sabe cómo han de ir las posesiones cuando se vinculan. Mucho siento la desgracia de mis lindas primas, y no poco podría hablar sobre esa cuestión, mas no quiero parecer precipitado. Pero puedo asegurarles que vengo dispuesto a admirarlas. Por ahora no digo más,
cuando nos conozcamos mejor. Fue interrumpido por la invitación para ir a comer, y las muchachas se sonrieron entre sí. No fueron ellas el único objeto de ponderación del señor Collins. El vestíbulo, el comedor y todo su ajuar fueron por él examinados y elogiados, y esos elogios por todo hubiesen llegado al corazón de la señora de Bennet a no ser por la suposición mortificante de que él veía en todo ello su futura propiedad. La comida a su vez fue grandemente ensalzada, suplicando el que se le dijese a cuál de sus hermosas primas correspondía el mérito de su preparación. Pero aquí fue llamado al orden por la señora de Bennet, quien aseguró que ellos podían perfectamente tener un buen cocinero y que sus hijas nada tenían que hacer en la cocina. Él se disculpó por haberla disgustado, y aunque ella, en tierno tono, se manifestó como no ofendida, Collins continuó excusándose próximamente durante un cuarto de hora. Capítulo 14. Durante la comida el señor Bennet apenas habló, pero cuando se retiraron los criados juzgó que era ocasión de conversar algo con su huésped, y por eso sacó a colación un tema en que pensaba quedar bien ante éste diciéndole que era muy afortunado con su patrona. La atención que Lady Catalina de Bourgh prestaba a sus deseos y la importancia por él concedida a su propio confort fueron cosas que tocó el señor Bennet, y nada pudo haber elegido mejor. El tema condujo a Collins a emplear mayor solemnidad de modales que de ordinario, y con la mayor seriedad afirmó que en toda su vida no había visto conducta igual en una persona de su rango, ni tal afabilidad y condescendencia como él había observado en Lady Catalina. Habíase dignado aprobar los 2 sermones que ya había tenido el honor de predicar ante ella. Le había invitado también a comer 2 veces en Rosings, y el mismo sábado anterior había enviado por él para completar su partida de cuatrillo durante la velada. Lady Catalina era tenida por orgullosa por muchos a quienes él conocía, pero él mismo jamás había visto en ella sino afabilidad. Le había hablado siempre como pudiera hacerlo a cualquier otro caballero. No hacía la menor objeción a que él se reuniese con las gentes de su vecindad, ni porque abandonase en ocasiones su parroquia durante 1 o 2 semanas para visitar a sus parientes. Se había dignado recomendarle siempre que se casase lo más pronto posible, con tal que eligiese con discreción, y le había visitado en su humilde abadía, donde aprobara en absoluto cuantas alteraciones hiciera, llegando hasta sugerirle alguna, entre ellas una relativa a las habitaciones superiores. Cierto que todo eso está muy bien y revela cortesía, dijo la señora de Bennet. Tengo desde luego por muy agradable a esa señora. Lástima que las grandes señoras en general no se le parezcan. ¿Vive cerca de ti? El jardín donde se alza mi humilde residencia está separado solo por un camino del parque de Rosings, morada de su excelencia. Creo que has dicho que era viuda. ¿Tiene familia? Solo una hija, la heredera de Rosings y de otras muy extensas propiedades. ¡Ay!, exclamó la señora de Bennet sacudiendo la cabeza. En ese caso, está mejor que ciertas muchachas. ¿Y qué especie de señorita es? ¿Es guapa? Es en verdad una muy encantadora señorita. La propia Lady Catalina dice que, en cuanto a hermosa, la señorita de Bourgh es muy superior a las más bellas de su sexo, porque hay algo en sus facciones que delata a la joven de distinguida casa. Por desgracia, es de constitución enfermiza, lo cual le ha impedido progresar en ciertos detalles de educación, que de otra suerte no le faltarían, según me ha informado la señora que dirigió su enseñanza y que aún reside con ellas. Pero es muy amable, y a menudo se digna pasar por mi humilde residencia con su faetoncito y sus jacas. ¿Ha sido presentada en sociedad? No recuerdo su nombre entre las damas de la corte. Su desigual estado de salud le ha impedido, por desgracia, residir en la capital, y por eso, como dije un día a Lady Catalina, ha privado a la corte británica de su mejor ornato. Su excelencia pareció complacerse con esta idea mía, y podréis comprender que me considero dichoso en dirigirle en todas las ocasiones pequeños cumplidos por el estilo, que siempre son gratos a las damas. Más de una vez he dicho a Lady Catalina que su encantadora hija parecía nacida para duquesa, y que el más elevado rango, en vez de remontarla, quedaría honrado por ella. Tal es el género de cosillas que agrada a su excelencia, y esa es la clase de atenciones que me considero especialmente obligado a tener. Estás en lo cierto, dijo el señor Bennet, y es fortuna para ti poseer el talento de lisonjear con delicadeza. ¿Puedo preguntarte si semejantes gratas atenciones proceden por impulso del momento o son resultado de previo estudio? Brotan por lo general del momento,
y aunque a veces me entretengo en idear y preparar esos cumplidos elegantes para poderlos adaptar a las ocasiones que se brindan, siempre anhelo darles tal aire que semejen en lo posible como no estudiados. Las suposiciones del señor Bennet se habían realizado. Su primo era tan absurdo como él había creído, y por eso le escuchaba con el más perverso gozo, conservando al propio tiempo la más absoluta compostura, y salvo alguna mirada a Isabel de vez en cuando, sin tratar de buscar copartícipes en su placer. Mas a la hora del teladosis resultaba ya suficiente, y como el señor Bennet tuvo la satisfacción de ver de nuevo en el salón a su huésped, cuando aquel concluyó, invitó a éste a leer en alta voz a las señoras. Collins accedió al punto y se trajo un libro, mas en cuanto lo vio, conocíase enseguida que era de una biblioteca circulante, se detuvo, y excusándose, declaró que jamás leía novelas. Catalina le miró con extrañeza y a Lidia se le escapó una exclamación. Presentáronsele otros volúmenes, y tras algunas dudas, eligió los sermones de Fordyce. Lidia comenzó a bostezar en cuanto él abrió el libro, y antes de que con monótona solemnidad hubiera leído 3 páginas, la misma le interrumpió de este modo. «Sabes, mamá, que nuestro tío Phillips habla de abandonar Richard, y si es así, el coronel Forster lo alquilará. Mi propia tía me lo comunicó así el sábado. Mañana iré a Meriton a saber más sobre eso y a preguntar cuándo regresa de la capital el señor Denny». Las 2 hermanas mayores suplicaron a Lidia que refrenase la lengua, pero Collins, muy ofendido, dejó a un lado el libro y exclamó: «Con frecuencia he observado a cuán pocas señoritas interesan los libros de carácter serio, aunque estén escritos solo para su bien. Confieso que me confunde, pues en verdad que nada puede haber tan ventajoso para ellas como la instrucción. Pero no quiero importunar más tiempo a mi primita». Volviéndose entonces hacia el señor Bennet, se le ofreció como rival en el juego de chaquete. El señor Bennet aceptó el reto, notando que obraba con gran cordura en dejar a las muchachas con sus peculiares entretenimientos de bagatelas. La señora de Bennet y sus hijas excusaron con mucha cortesía la interrupción de Lidia, prometiendo que eso no volvería a ocurrir si de nuevo tomaba el libro el señor Collins. Mas tras de asegurarles que no se resentía con su primita y que nunca tomaría por ofensa su conducta, se sentó en otra mesa con el señor Bennet y se dispuso a jugar al chaquete. Capítulo 15. No era Collins hombre delicado, y las deficiencias de la naturaleza habían sido poco suplidas por la educación y la vida social. Había pasado la mayor parte de su vida bajo la dirección de un padre avaro y sin cultura, y aunque él perteneció a una de las universidades, solo había adquirido en ella los conocimientos indispensables, sin pasar más allá. La sujeción en que su padre le había educado sirvió para proporcionarle en un principio gran modestia en su porte. Mas eso se hallaba al presente bastante contrapesado con la presunción propia de una cabeza ligera de vida retirada y los sentimientos consiguientes a una pronta e inesperada prosperidad. Un afortunado azar le había recomendado a Lady Catalina de Bourgh quedar vacante el beneficio de Hunsford, y el respeto que sentía por el rango de aquella y su veneración a la misma como su patrona, mezclados con muy buena opinión de sí mismo, de su autoridad como clérigo y de sus derechos como rector, habíanle tornado verdadero compuesto de orgullo y amabilidad, petulancia y modestia. Poseyendo ahora buena casa y más que suficientes ingresos, pretendía casarse, y al buscar la reconciliación con la familia de Lonobourne tendía la vista hacia una esposa, por pensar elegir como tal a una de las hijas si las encontraba tan bellas y agradables como le habían sido presentadas por la voz pública. Tal era su plan de reparación y compensación por haber de heredar el patrimonio de su padre, plan que juzgaba excelente, tan elegible como aceptable, a la par que en extremo generoso y desinteresado por su parte. No varió de plan al ver a las muchachas. El amoroso rostro de Juana le afirmó en sus propósitos, ayudándole a seguir fiel a sus rigurosas ideas sobre lo que se debe a la antigüedad, y así, durante la primera velada ella constituyó su decidida elección. Más a la mañana siguiente cambió de rumbo, pues en un cuarto de hora de tete-a-tete con la señora de Bennet antes de almorzar, en conversación que principió él tratando de su casa, y que condujo de modo natural a la declaración de sus proyectos de buscar en Longbourn señora para la misma, oyó de labios de la mencionada, entre muy complacientes sonrisas y otras demostraciones propias para animarle, cierta advertencia relativa a Juana, en quien se había fijado. En cuanto a sus hermanas menores, nada podía decir de ellas, no le era dable contestar positivamente, pero no sabía de nadie que se hubiese adelantado.
Ahora, por lo que tocaba a su hija mayor, probablemente iba a quedar en breve comprometida, y creía ella conveniente avisárselo. Collins no tenía que hacer sino pasar de Juana a Isabel, y eso quedó pronto resuelto mientras la señora de Bennet atizaba el fuego. Isabel, que así seguía a Juana por nacimiento como por hermosa, la reemplazó por consiguiente. La señora de Bennet se percató bien de eso, confiando en que no tardaría en tener 2 hijas casadas. Y así, el hombre de quien no podía sufrir que se hablase el día anterior quedó hoy elevadísimo en su estimación. El proyecto de Lidia de ir a Meryton no se había desechado. Todas las hermanas, a excepción de María, accedieron a ir con ella, y Collins iba a acompañarlas, a ruegos del señor Bennet, quien estaba muy deseoso de desembarazarse de aquel y tener su biblioteca para sí. Porque hasta entonces Collins le había seguido desde terminado el almuerzo, y allí habría continuado, ocupado en apariencia con uno de los mayores infolios de la colección, pero en realidad conversando con el señor Bennet, con muy escasas interrupciones, sobre su casa y su jardín de Hunsford. Todo eso descomponía al señor Bennet de modo extraordinario. En su biblioteca había estado siempre cómodo y tranquilo, y aunque preparado de antemano, según había dicho a Isabel, a encontrar locura y vanidad en los otros departamentos de la casa, habíase acostumbrado a verse libre de semejantes cosas allí. Por eso su cortesía se empleó pronto en invitar a Collins a unirse con sus hijas en su paseo, y aquel, que era en efecto más dado a pasear que a leer, se tuvo por feliz en extremo con cerrar su libro y marcharse. En pomposas expresiones por su parte y corteses asentimientos por la de sus primas transcurrió el tiempo hasta que entraron en Meryton. La atención de las más jóvenes no se dedicó desde entonces a él. Sus ojos anduvieron recorriendo las calles en busca de los oficiales, y nada, con excepción de algún sombrero de veras elegante o cierta muselina de completa novedad, logró atraerlas. Pero la atención de todas las señoritas se fijó pronto en un joven a quien antes no habían visto, de muy gentil aspecto y que paseaba con un oficial al otro lado de la calle. El oficial era el propio señor Denny, cuyo regreso de Londres venía Lidia a averiguar, y que se inclinó saludándolas cuando pasaron. Todas quedaron sorprendidas del porte del forastero, todas pensaban con curiosidad en quién podría ser. Y Catalina y Lidia, determinadas a averiguarlo si fuera posible, cruzaron la calle bajo pretexto de necesitar algo de la tienda de enfrente, y ganaron la acera cuando ambos caballeros, al volver, llegaban al mismo sitio. Denny se dirigió en derechura a ellas y suplicóles permiso para presentarlas a su amigo señor Wickham, llegado con el de la capital el día anterior, y del cual tenía el honor de decir que había aceptado un destino en su cuerpo. Eso era justamente lo único que faltaba, pues el joven solo necesitaba pertenecer al regimiento para resultar por completo encantador. Su aspecto le era favorable en gran manera. Poseía belleza, finos modales, buena figura y ameno trato. La presentación fue seguida por parte de él con una conversación en que manifestó la más completa soltura, pero acompañada de la más absoluta corrección y sin las menores pretensiones. Y toda la partida seguía de pie, comunicándose entre sí gratamente, cuando se hizo notar el ruido de unos caballos, y Darcy y Bingley aparecieron sobre ellos a través de la calle. Al distinguir a las señoras del grupo, los 2 caballeros se dirigieron hacia ellas y comenzaron los saludos de rigor. Bingley fue quien más habló, y Juana su principal interlocutora. Díjole aquel que se encaminaban a Longbourn con el propósito de adquirir noticias suyas. Darcy lo corroboró con una inclinación. Y comenzaba a determinarse a no fijar los ojos en Isabel, cuando quedó de repente detenido por la visita del forastero, y como dio la casualidad de tener Isabel ocasión de ver el aspecto de los 2 al mirarse entre sí, fue testigo del asombro que les causara el encuentro. Los 2 cambiaron el color, tornándose uno pálido y otro rojo. Wickham, tras un breve momento, se llevó la mano al sombrero, saludo que Darcy se dignó devolver. ¿Qué podía significar eso? Era imposible imaginarlo. Éralo también ignorarlo demasiado tiempo. Un momento después Bingley, que no pareció enterado de lo ocurrido, se despidió y siguió adelante con su amigo. Denny y Wickham continuaron paseando con las muchachas hasta la puerta del señor Phillips, y allí se despidieron, a pesar de los apremiantes ruegos de Lidia referentes a que entrasen, y a pesar también de que la señora de Phillips abriera la ventana y secundase en voz alta la invitación. La señora de Phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas. Las 2 mayores, por su reciente ausencia, fueron en especial muy bien recibidas. Y estábales expresando su sorpresa por su rápido retorno a su casa,
del cual, por no haber sido su coche propio quien las condujera, nada habría sabido sin darse la casualidad de topar en la calle con un aprendiz del señor Jones, quien le había dicho que no tenían que enviar más medicinas a Netherfield porque las señoritas de Bennet habían regresado, cuando su cortesía fue reclamada para Collins por la presentación que del mismo le hizo Juana. Recibiólo con la más exquisita educación, a la cual él correspondió con otra tanta, disculpando su introducción sin relación previa, lo cual, sin embargo, no impedía que él se enorgulleciese de que resultase justificada por su parentesco con las muchachas que le presentaban. La señora de Phillips quedó por completo abrumada con tal exceso de buena educación. Pero sus atenciones a semejante forastero acabaron pronto por causa de las exclamaciones y preguntas relativas al otro, del cual, no obstante, ella solo podía decir a sus sobrinas lo que ya sabían, que Denny lo había traído de Londres y que iba a desempeñar el cargo de teniente en la milicia del condado. Añadióles que se hallaba observando al otro durante la última hora, mientras paseaban arriba y abajo por la calle, cuando vio aparecer a Wickham. Catalina y Lidia habrían continuado en verdad semejante ocupación, pero, por desgracia, en la ocasión presente nadie pasaba bajo las ventanas, excepto unos pocos oficiales, que al lado del forastero resultaban camaradas estúpidos y desagradables. Algunos de ellos iban a comer con los Phillips al día siguiente, y la tía les prometió hacer que su marido invitase a Wickham y le introdujera también si la familia de Longbourn hubiera de venir por la tarde. Convínose así, y la señora de Phillips aseguró que tendrían un ruidoso juego de lotería y tras su poco de cena caliente. La perspectiva de tamañas delicias era muy grata, y por eso las muchachas se ausentaron con la mayor alegría. Collins repitió sus excusas al salir de la casa, aunque se le aseguró que eran en absoluto innecesarias. Al volver a casa, Isabel refirió a Juana lo ocurrido entre los dos caballeros. Mas aunque Juana sostenía que uno de ellos, o los dos, debían estar equivocados, no pudo explicarse el hecho mejor que su hermana. Collins, a su regreso, proporcionó mucho agrado a la señora de Bennet ponderando los modales y la educación de la señora de Phillips. Aseguró que, excepto Lady Catalina y su hija, nunca había visto mujer más elegante, porque no solo le había recibido con la más extremada cortesía, sino que de hecho le había incluido en la invitación para la próxima velada, aun siéndole totalmente desconocido antes. Suponía que algo de ello podría atribuirse a su parentesco con ellas, pero aún así, jamás había recibido tanta atención en todo el curso de su vida. Capítulo 16. Como no se hizo ninguna objeción al compromiso de las muchachas con su tía y todos los escrúpulos de Collins por el hecho de dejar solos a los señores de Bennet durante su visita a los mismos por causa de una sencilla reunión quedaron firmemente refutados, el coche le condujo temprano a Meryton, en unión de sus 5 primas, y éstas, al entrar en el salón, tuvieron el gusto de oír que Wickham había aceptado la invitación de su tío y se hallaba entonces en la casa. Una vez comunicado esto y sentados todos, Collins quedó a sus anchas para mirar a su alrededor y dedicarse a admirarlo todo, y quedó tan sorprendido de las dimensiones y del ajuar de la pieza, que declaró haberse figurado que se encontraba en el pequeño comedor de verano de Rosings, comparación que al punto no produjo gran entusiasmo. Mas en cuanto la señora de Phillips supo por aquel lo que era Rosings y quién era su propietaria. Cuando hubo escuchado la descripción de uno solo de los salones de Lady Catalina y tuvo noticia de que tan solo la chimenea había costado 800 libras, conoció todo el valor de aquel cumplido y con dificultad habría lamentado que se comparase su salón con la habitación del mayordomo. En describirle todas las grandezas de Lady Catalina y de su mansión, con digresiones de vez en cuando en alabanza de su humilde abadía y de las mejoras que ésta iba recibiendo, se ocupó gratamente hasta que los otros caballeros se le unieron, habiendo hallado en la señora Phillips una oyente muy atenta, en quien cuanto escuchaba elevaba la opinión que formara de aquel, y que estaba resuelta a repetirlo todo ante sus vecinas tan pronto como le fuera posible. A las muchachas, que no podían escuchar a su primo y no tenían otra cosa que hacer sino ansiar tener a mano un instrumento de música y examinar las insignificantes imitaciones de China de la repisa de la chimenea, el intervalo de espera pareció muy largo. Pero por fin pasó. Los caballeros se aproximaron, y al entrar Wickham en la estancia notó Isabel que ni antes le había visto ni después pensado en él con excesiva admiración. Los oficiales de la milicia del condado gozaban en general mucho crédito, tenían caballerosa apostura, y lo mejor de todos ellos se encontraba en aquella reunión. Pero Wickham se alzaba tanto sobre todos los otros en cuanto a su persona, aspecto, aire y modo de andar,
como ellos eran superiores al grueso tío Phillips, que olía a vino de Oporto y que los había seguido al salón. Wickham era el hombre dichoso a quien todos los ojos femeniles se volvían, e Isabel fue la feliz mujer junto a la cual él acabó por sentarse. Y el grato modo como al punto entró él en conversación, aunque fuera solo para hablar de que la noche era húmeda y de las probabilidades de una temporada lluviosa, hizo conocer a ella que los tópicos más comunes, más necios, más usados, pueden resultar interesantes por la habilidad de quien los emplea. Con rivales para ganar la atención de las bellas como eran Wickham y los otros oficiales, Collins pareció hundido en la insignificancia. Para las jóvenes no era nadie. Pero encontró aún a intervalos una amable interlocutora en la señora de Phillips, y estaba, debido a los cuidados de ésta, muy bien provisto de café y de pastas. Cuando se puso la mesa de juego vio oportunidad para corresponder a dicha señora sentándose a jugar al whist con ella. «Conozco poco este juego por ahora», díjole, «pero me gustaría progresar en él, habida cuenta de mi situación en la vida». La señora de Phillips quedó muy agradecida de su complacencia, aunque sin poder entender esas razones. Wickham no jugaba al whist, y con verdadero deleite fue recibido en otra mesa entre Isabel y Lidia. Al principio pareció que la segunda iba a acapararle en absoluto, pues era muy resuelta habladora, pero como a la vez era en extremo aficionada a la lotería, pronto se interesó demasiado en el juego y se dedicó sobradamente a hacer apuestas y dirigir exclamaciones, para poder prestar atención a otra cosa cualquiera. Gracias a la conversación general propia del juego Wickham pudo vagar para departir con Isabel, y ella estaba deseosísima de escucharle, aunque lo que sobre todo ansiaba oír, o sea la historia de su conocimiento con Darcy, no tenía esperanza de que se mencionase. Ni siquiera se atrevió a nombrar a dicho caballero. Mas su curiosidad quedó satisfecha de modo inesperado. El propio Wickham comenzó el tema. Preguntó cuánto había de mérito en Netherfield, y tras de recibir la contestación volvió a preguntar con inquietud cuánto hacía que estaba allí el señor Darcy. «Un mes poco más o menos», contestó Isabel, y entonces, no queriendo abandonar el tema, añadió: «Creo que es persona de grandes propiedades en el condado de Derby». «Sí», contestó Wickham, «su hacienda es importante, 10.000 libras anuales». «No podría usted encontrar a nadie más apto que yo mismo para dar a usted informes verídicos sobre él, porque he estado relacionado con su familia de modo especial desde mi infancia». Isabel no pudo menos de mirarle con sorpresa. «Admirará a usted, señorita de Bennet, esta aserción mía después de haber visto, cual lo habrá hecho usted probablemente, la frialdad de nuestro encuentro ayer. ¿Tiene usted mucha relación con el señor Darcy?» «Toda la que deseo tener», repuso Isabel con viveza. «He pasado 4 días en la misma casa que él y le tengo por muy desagradable». «Yo no tengo derecho a dar mi opinión», continuó Wickham, «en cuanto a si es o no agradable. No me es lícito formarla siquiera. Le he conocido durante demasiado tiempo y sobrado bien para ser juez conveniente. Para mí es imposible ser imparcial. Pero creo que su opinión de usted sobre él sorprenderá en general, y tal vez no la expresaría usted con tanta claridad en ningún otro sitio. Aquí está usted entre su propia familia. A fe mía que no digo aquí sino lo que diría en cualquiera otra casa de la vecindad, menos Netherfield. Todo el mundo está disgustado por su orgullo. No encontrará usted nadie que hable más favorablemente de él». «No puedo pretender dolerme», dijo Wickham tras una corta pausa, «de que ni él ni nadie no sean estimados en más de sus méritos, pero con él no ocurre eso de ordinario. La gente se ciega con su fortuna y con su importancia, o queda sobrecogida por sus distinguidos e imponentes modales, y así, lo ve solo como él quiere ser visto. Yo, a pesar de lo ligero de su relación con él, lo tendría por persona de malas cualidades». Wickham se limitó a sacudir la cabeza. «Me maravilla», dijo a la próxima ocasión de tomar la palabra, «que parezca que ha de estar mucho en este condado. Lo ignoro en absoluto, pero nada oí acerca de su marcha cuando estuve en Netherfield. Supongo que a los planes de usted relativos a la milicia del condado no los afectará el que él se encuentre en la vecindad». «Vaya, no he de irme porque el señor Darcy esté aquí. Si desea evitar el verme, él será quien haya de partir. No estamos en buena amistad, y me molesta el encontrarle, mas no tengo otra razón para huirle sino una que puedo proclamar ante todo el mundo: el creer haber sido muy maltratado, y los penosos recuerdos de que sea él lo que es.
Su padre, señorita de Bennet, el último señor Darcy, fue el mejor hombre que ha existido y el más verdadero amigo que yo tuve jamás. Y así, nunca puedo hablar con Darcy sin que mi alma se oprima con 1000 tiernos recuerdos. Su conducta conmigo ha sido escandalosa, pero confieso sinceramente que cualquiera cosa suya olvidaría mejor que el modo como ha frustrado las esperanzas y deshonrado la memoria de su padre. Isabel observaba que el interés del asunto crecía, y escuchaba con sus 5 sentidos, mas la índole delicada de aquel le vedó preguntar más. Wickham comenzó a hablar de lugares comunes, Meryton, la vecindad, la sociedad, mostrándose muy complacido de cuanto había visto, y hablando, sobre todo de lo último, con fina y patente galantería. La perspectiva de constante sociedad, y de sociedad buena, añadió, ha sido mi principal atractivo para entrar en la milicia del condado. Sabía que era un cuerpo muy respetado, muy agradable, y mi amigo Denny me tentó además describiéndome su actual residencia y contándome las grandes atenciones y relaciones excelentes que Meryton le ha procurado. La sociedad, lo confieso, me es necesaria. He sido un hombre engañado, y mi espíritu no sufre la soledad. Necesito ocupación y trato. La vida militar no es lo que yo creía, pero las circunstancias me la han hecho hoy ventajosa. Mi profesión debió haber sido la Iglesia. Para ella estaba educado, y me hallaría en la actualidad en posesión de muy pingüi beneficios si así hubiera placido al caballero de quien ahora mismo estábamos tratando. ¿De veras? Sí, el último señor Darcy me legó la primera presentación que correspondiese a la familia. Era mi padrino y me quería entrañablemente. No puedo hacer justicia a su bondad. Proyectaba ayudarme en grande, y creyó haberlo hecho, mas cuando la vacante del beneficio sobrevino, este fue dado a otro. «Cielos», exclamó Isabel, «¿pero cómo pudo ser eso? ¿Cómo se pudo prescindir de la voluntad del padre? ¿Cómo no buscó usted reparación legal?» Había tal informalidad en los términos del legado, que no abrigaba esperanzas de parte de la ley. Un hombre de honor no habría dudado de la intención, pero Darcy prefirió dudar o tomar aquello como una recomendación meramente condicional, afirmando que yo había perdido todo el derecho por extravagancia e imprudencia, en suma, por nonadas. Lo cierto es que el beneficio quedó vacante hace 2 años, que yo tenía edad para ocuparlo, y que fue dado a otro, y no lo es menos que no puedo acusarme de haber hecho en puridad nada para merecer el perderlo. Tengo un temperamento ardiente, soy indiscreto, y acaso haya expuesto algunas veces mi opinión sobre él, y aun él mismo, con excesiva libertad. No puedo recordar nada peor. Pero el hecho es que somos hombres muy diferentes y que él me odia. Eso es verdaderamente espantoso. Merece el quedar desacreditado en público. Una vez u otra quedará, pero no por mí. Mientras no pueda olvidar a su padre, no puedo provocarle ni comprometerle. Isabel elogió esos sentimientos y tuvo a su interlocutor por más guapo que nunca cuando los expresaba. Pero, continuó ella tras un silencio, ¿qué puede haber dado motivo para eso? ¿Qué puede haberle inducido a conducirse con esa crueldad? Un absoluto y firme desagrado hacia mí, que no me es dable atribuir sino hasta cierto punto a los celos. Si el último señor Darcy me hubiera amado menos, su hijo me habría tolerado mejor. Pero el extraordinario afecto de su padre hacia mí le molestó, según creo, desde temprana edad. No tenía carácter para sufrir la especie de competencia en que nos hallábamos, la preferencia que aquel me daba a menudo. No habría supuesto al señor Darcy tan malo como todo eso, pues aunque nunca me ha gustado, jamás he pensado de él tan mal. Había juzgado que despreciaba a las gentes en general, pero no sospeché que llegara a tan maligna venganza, a tal injusticia, a semejante inhumanidad. Tras algunos minutos de reflexión prosiguió, con todo, ella. Recuerdo que se jactaba un día en Netherfield de lo implacable de sus sentimientos, de tener un carácter que no perdonaba. Su natural debe ser terrible. No he de exponer mi opinión, replicó Wickham, es difícil que pueda ser yo justo con él. Isabel meditó de nuevo para sus adentros, y tras algún tiempo exclamó: tratar de semejante manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre. Y pudiera haber añadido, a un joven, además, como usted, cuyo solo aspecto garantiza la amabilidad, pero se limitó a decir: y a uno, además, que acaso haya sido su compañero de la niñez, unido con él, según creo que usted ha dicho, del modo más íntimo.
Habíamos nacido en la misma parroquia, dentro del mismo parque. La mayor parte de nuestra juventud la pasamos juntos, viviendo en la misma casa, participando de los mismos juegos, siendo objeto de los mismos cuidados paternales. Mi padre comenzó por la profesión en que parece que su tío de usted, el señor Phillips, ha alcanzado tan subido crédito, pero prescindió de todo para ponerse a la disposición del señor Darcy, y consagró todo su tiempo al cuidado de la propiedad de Pemberley. Era sumamente estimado del señor Darcy, su muy íntimo y confidencial amigo. El propio señor Darcy reconoció a menudo que estaba muy obligado al celo y a la actividad de mi padre, y cuando, poco antes de la muerte de aquel le prometió de modo espontáneo cuidarme, yo estaba convencido de que lo creía a la par una deuda de gratitud hacia mi padre y de afecto hacia mí. ¡Qué extraño!, exclamó Isabel. ¡Qué abominable! Me asombra que el mismo orgullo del señor Darcy no le haya hecho justo para con usted. Si no por otro motivo, por ser lo suficiente orgulloso para no ser honrado, ya que falta de honradez hay que llamar a eso. Es raro, replicó Wickham, porque en casi todas sus acciones se rastrea el orgullo, y el orgullo ha sido de antiguo su mejor amigo. Se ha maridado con la virtud más que otro cualquier sentimiento. Pero en este caso nuestro ninguno de los dos se atuvo a su carácter, y en su conducta conmigo hubo impulsos más fuertes que el orgullo. ¿Es posible que un orgullo tan abominable haya podido producir en él algún bien? Sí, le ha arrastrado con frecuencia a ser liberal y generoso, a dar a porfía su dinero, a mostrarse hospitalario, a ayudar a sus colonos, a socorrer al pobre. El orgullo de familia, orgullo de hijo, porque está muy orgulloso de lo que era su padre, ha obrado todo eso. El deseo de hacer ver que no deshonraba a su familia, que no disminuía en cuanto a popularidad ni perdía la influencia de la casa de Pemberley, ha sido su poderoso acicate. Tiene también orgullo de hermano, el cual, junto con algo de afecto fraternal, le ha convertido en un muy amable y cuidadoso custodio de su hermana, y de ordinario oirá usted que es tenido como el hermano más atento y mejor. ¿Qué tal muchacha es la señorita de Darcy? Él meneó la cabeza. Desearía poderla llamar amable. Me da pena hablar mal de un Darcy. Cuando niña era afectuosa y complaciente y por extremo aficionada a mí, y yo he consagrado horas y más horas a su esparcimiento. Mas en la actualidad no representa nada para mí. Es una muchacha bella, entre 15 y 18 años, y creo que muy bien educada. Desde la muerte de su padre su residencia ha sido Londres, donde vive con una señora que cuida de su instrucción. Tras muchas pausas y muchas tentativas de tratar otros asuntos, Isabel no pudo impedir el volver de nuevo al tema primero, diciendo: «Estoy asombrada de la intimidad de esa persona con el señor Bingley. ¿Cómo que semeja el buen humor en persona y que es, así lo creo, sincera y verdaderamente amable, puede tener amistad con un hombre así? ¿Cómo pueden avenirse el uno con el otro? ¿Conoce usted al señor Bingley?» «No, en absoluto nada. Es persona de carácter dulce, amable, encantador. Es imposible que sepa lo que es el señor Darcy. Es probable que no le conozca, pero Darcy puede agradar en cualquier sitio. No necesita esforzarse. Sabe ser compañero familiar si piensa que eso vale el tiempo que en ello emplea. Entre quienes son sus iguales en posición es muy otro de lo que es con los inferiores. Su orgullo jamás le desampara, pero con el rico es propenso a la liberalidad, justo, sincero, razonable, honrado, hasta acaso agradable, contribuyendo algo a ello su fortuna y su figura». Terminada poco después la partida de whist, los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa, y Colin se situó entre su prima Isabel y la señora de Phillips. La última le hizo las preguntas de rigor sobre el resultado de la partida. No había sido gran cosa, había perdido todos los puntos. Mas cuando la misma señora comenzó a expresar su sentimiento por ello, él le aseguró con la mayor gravedad que la cosa no revestía la menor importancia, que consideraba el dinero como una bagatela y que le suplicaba que no se inquietase por ello. «Sé muy bien, señora, que cuando uno se sienta ante una mesa de juego ha de someterse al azar, y felizmente no estoy en circunstancias que haya de conceder importancia a 5 chelines. Sin duda que habrá muchos que no podrían decir lo propio, pero gracias a Lady Catalina de Bourgh estoy muy lejos de necesitar fijarme en tales pequeñeces». La atención de Wickham se dirigió entonces a él, y tras de observarle durante algunos minutos,
Preguntó en voz baja Isabel si su pariente trataba con intimidad a la familia de los de Bourgh. Lady Catalina de Bourgh, respondió ella, le ha dado hace poco un beneficio. Apenas sé cómo la persona del señor Collins llegó a noticia suya, pero es bien seguro que no hace mucho que se conocen. Usted sabrá con seguridad que Lady Catalina de Bourgh y Lady Anna Darcy eran hermanas, y que, por consiguiente, aquella es hoy día la tía del señor Darcy. No, por cierto, no sabía nada de los parentescos de Lady Catalina. Jamás oí hablar de ella hasta anteayer. Su hija, la señora de Bourgh, poseerá una inmensa fortuna, y dícese que ella y su primo unirán los dos estados. Esta noticia hizo sonreír a Isabel, que se acordó de la señorita de Bingley. Vanas serán, en efecto, las atenciones de esta, inútiles su afecto a la hermana y sus elogios a Elsie Darcy se hallaba destinado a otra. El señor Collins, añadió Isabel, habla altamente de ambas, de Lady Catalina y de su hija. Mas, por algunos detalles que ha contado de su señoría, sospecho que la gratitud le engaña y que, a pesar de ser su patrona, es mujer arrogante y vanidosa. Opino que es ambas cosas en alto grado, replicó Wickham. No la he visto desde hace muchos años, pero recuerdo muy bien que jamás me gustó y que sus modales eran dictatoriales e insolentes. Goza reputación de ser en extremo perspicaz, más pienso que una parte de su talento se la prestan su rango y su fortuna, otra, sus modales autoritarios, y el resto, el orgullo de su sobrino, quien cree que cuantos se relacionan con él han de poseer entendimiento de primera. Isabel confesó que él se había explicado sobre eso de modo muy razonable, y ambos continuaron juntos hablando con mutua satisfacción hasta que la cena puso fin a las cartas y proporcionó a las demás señoras parte de las atenciones de Wickham. No pudo entrar en verdadera conversación, dado el ruido de los comensales del señor Phillips, pero sus modales le recomendaron a todas. Cuanto decía lo decía bien y cuanto hacía estaba bien hecho. Isabel se marchó con la cabeza llena de él. No pudo pensar en nada sino en Wickham y en cuanto éste le había dicho, en todo el camino hasta su casa, pero no tuvo tiempo ni aún para mentar su nombre mientras a ella se dirigieron, pues ni Lydia ni Collins dejaron de hablar. Lydia habló sin parar de los billetes de la lotería, de lo que había perdido y de lo que había ganado, y en cuanto a Collins, con elogiar la finca de los señores de Phillips, asegurar que no le hacían mella lo más mínimo sus pérdidas en el whist, enumerar todos los platos de la cena y repetir varias veces que temía hacer ir apretadas a sus primas. Tuvo más que decir de lo que pudiera desarrollar con holgura antes de que el coche parara ante la casa de Longbourn. Capítulo 17. Isabel contó a Juana, al día siguiente, lo ocurrido entre Wickham y ella. Juana lo escuchó con asombro e interés. No acertaba a creer que Darcy mereciese tan poco la estimación de Bingley, y no obstante, no llegaba a dudar de la veracidad de un joven de tan estimable aspecto como Wickham. La mera posibilidad de que hubiera soportado tales crueldades era suficiente para excitar todos sus tiernos sentimientos, y por consiguiente no restaba para ella sino pensar bien de ambos, defender la conducta de los dos y atribuir a casualidad o a error lo que no podía explicarse de otro modo. Ambos, decía, han sido engañados de una manera u otra, y en algo de que no podemos formarnos idea, estoy segura. Gentes interesadas en ello los han puesto mal entre sí. En suma, es imposible para nosotras conjeturar las causas o circunstancias que los han enemistado sin mengua de ninguna de las partes. Muy cierto, y ahora, querida Juana, ¿qué vas a decir en favor de esa gente interesada que por lo visto ha tomado cartas en el asunto? Justificalas también, o habremos de pensar mal de alguien. Ríete cuanto gustes, pero no me apartarás de mi opinión. Considera, queridísima Isabel, en cuán desgraciada situación coloca al señor Darcy el hecho de haber tratado de semejante modo al favorito de su padre, a aquel de quien su padre había prometido cuidar. No es posible. Nadie de pasaderos sentimientos humanitarios, ninguno que tenga en algo su propio carácter puede ser capaz de ello. ¿Es posible que sus más íntimos amigos vivan tan engañados respecto de él? Oh, no. Creería que el señor Bingley se hallaba enterado de eso, antes de pensar que el señor Wickham inventara historia tal sobre su misma persona como la que me refirió la noche pasada, nombres, hechos, todo citado sin rodeos. Si eso no es así, que lo refute el señor Darcy. Además, la verdad le salía por los ojos. Es cosa en verdad dificultosa, es caso angustioso.
No se sabe qué pensar. Perdona, se sabe con exactitud lo que se debe pensar. Pero Juana podía dar por cierta solo una cosa, que si Bingley estaba enterado de eso sufriría mucho cuando el asunto se hiciese público. Las dos señoritas fueron sorprendidas en el plantío, donde se habían estado comunicando, por la llegada de algunas de las mismas personas de quienes hablaban, de Bingley y sus hermanas. Venían a invitarlas personalmente para el baile de Netherfield, esperado desde hacía tiempo, que se había fijado para el próximo martes. Las dos señoras se congratularon de volver a ver a su amiga, dijeron que hacía un siglo que no se veían, y le preguntaron como de pasada qué había hecho desde su separación. Al resto de la familia dedicaron escasos cumplidos, huyendo de la señora de Bennet todo lo posible y hablando poco a Isabel y nada a las demás. Pronto se marcharon, levantándose de sus asientos con una prontitud que sorprendió al hermano y atropellándose cuanto les fue dable para librarse de las cortesías de la señora de Bennet. La perspectiva del baile de Netherfield fue por extremo grata a todo el elemento femenino de la familia. La señora de Bennet dio en considerarlo como un obsequio dedicado a su hija mayor, y se jactaba de modo especial de haber recibido la invitación del propio Bingley y no por medio de ceremoniosa tarjeta. Juana fantaseaba una velada feliz con la sociedad de sus amigas y las atenciones del hermano, e Isabel pensaba con deleite en bailar mucho con Wickham y en ver la confirmación de toda la consabida historia en las miradas y conducta de Darcy. La dicha que se prometían Catalina y Lidia era más independiente de determinados sucesos y de personas determinadas en particular, porque aunque ambas, lo mismo que Isabel, pensaban bailar con Wickham la mitad de la noche, no era el de ningún modo la única pareja que podía satisfacerlas, y de todos modos, un baile era un baile. Aún María pudo asegurar a su familia que no le desagradaba. «Mientras pueda tener para mí las mañanas», dijo ella, «es suficiente. No reputo sacrificio unir con eso, en ocasiones, invitaciones para veladas. La sociedad nos reclama a todos, y me tengo por una de las que consideran apetecibles para todo el mundo los intervalos de recreo y diversión». El espíritu de Isabel estaba en aquellos momentos tan dedicado a esa fiesta que, aun no hablando a menudo a Collins sin necesidad, no pudo evitar el preguntarle si proyectaba aceptar la invitación de Bingley y si tendría por adecuado al él concurrir a esa diversión. Y quedó más sorprendida que otra cosa al encontrarse con que no abrigaba escrúpulo ninguno en cuanto a ese punto, hallándose muy lejos de temer reproches ni del arzobispo ni de Lady Catalina de Bourgh por aventurarse a bailar. «Te aseguro», díjole, «que de ninguna manera creo que los bailes de ese género, ofrecidos por un joven de respetabilidad a gentes igualmente respetables, puedan ocultar malas tendencias, y tan lejos estoy de censurarme porque yo mismo baile, que proyecto verme honrado con las manos de todas mis bellas primas durante la velada. Y así, aprovecho esta oportunidad para solicitar la de Isabel para los 2 primeros números en especial, preferencia que confío que será atribuida por mi prima Juana a su debida razón y no a falta de consideración para con ella». Isabel se vio por completo cogida. Habíase propuesto quedar comprometida por Wickham para esos mismos bailes, y tener en su lugar a Collins. Su pregunta no había podido salirle peor. La felicidad de Wickham y la suya propia quedaban por fuerza más alejadas, y aceptó la proposición de Collins de tan buen talante como le fue posible. No quedó menos molestada por esa galantería por creer que pudiera provenir de algo más. Entonces, por primera vez se le ocurrió que fuera ella la elegida entre las hermanas para ser señora de la abadía de Hunsford y para ayudar a completar la mesa de cuatrillo de Rowsings en ausencia de más escogidos visitantes. La idea llegó pronto a convicción en cuanto observó la creciente finura de Collins hacia ella, y escuchó las frecuentes tentativas de elogio por su ingenio y vivacidad, y aunque más asombrada que contenta por ese efecto de sus encantos, no pasó mucho sin que su madre le diera a entender que la probabilidad de su matrimonio le era por extremo grata. Isabel, no obstante, no quiso darse por aludida, por estar convencida en absoluto de que la consecuencia de replicar sería una fuerte disputa. Collins no haría nunca tal proposición, y hasta que la hiciera era inútil disputar sobre eso. Si no hubiera sido por prepararse un baile en Netherfield y por hablar del mismo, la menor de las señoritas de Bennet se habría visto en situación bien desgraciada por aquel entonces, porque desde el día de la invitación vino tal racha de lluvias que impidió el ir a Meryton una sola vez. No se pudo ver a la tía, ni a los oficiales, ni andar a caza de noticias, y aun los preparativos para Netherfield tuvieron que procurárselos por encargo. Hasta Isabel hubo de ensayar su paciencia con el tiempo que hacía,
que suspendió totalmente el progreso de su relación con Wickham. Y nada que fuese inferior a un baile del martes pudiera haber hecho soportables a Catalina y Lidia un viernes, sábado, domingo y lunes como aquellos. Capítulo 18. Hasta que Isabel penetró en el salón de Netherfield y buscó en vano a Wickham entre el grupo de casacas rojas que allí se veían reunidas, jamás le había ocurrido dudar de que estaría presente. La seguridad de hallarle no había sido contrariada por ninguno de aquellos recuerdos que pudieran, no sin razón, haberla alarmado. Se había vestido con más esmero que de ordinario y preparado en su interior para conquistar cuanto en él quedara por someter a su corazón, confiada en que no podría ganarse más en aquella velada. Pero al instante le asaltó la terrible sospecha de que, a gusto de Darcy, hubiese sido el omitido en la invitación de Bingley a los oficiales. Y aunque el caso no era ese, el hecho cierto de su ausencia le fue comunicado por el señor Denny, a quien ansiosa se dirigió Lidia, y el cual dijo que Wickham se había visto obligado a ir a la capital por negocios el día anterior, sin haber regresado, añadiendo con significativa sonrisa: «No creo que sus negocios le habrían reclamado hoy precisamente si no hubiera deseado evitar aquí a cierto caballero». Esa parte de sus palabras, aunque no oída por Lidia, fue pescada por Isabel, y cuando así se le aseguró que Darcy no era menos responsable de la ausencia de Wickham que si su primera sospecha hubiera resultado cierta, todos sus sentimientos de desagrado contra el primero se exacerbaron de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía a las finas preguntas que él se acercó a dirigirle después directamente. Atención, indulgencia con Darcy eran injurias a Wickham. Se decidió a suprimir toda clase de conversación con él, y le entró tal grado de mal humor que ni aún pudo vencerlo del todo al hablar con Bingley, cuya ciega parcialidad le irritaba. Pero Isabel no estaba hecha para el mal humor, y aunque todas sus perspectivas sobre aquella velada quedaban destruidas, no podía aquel habitar largo tiempo en su espíritu. Y así, tras de comunicar todas sus pesadumbres a Carlota Lucas, a quien no había visto en una semana, se halló en disposición de transigir con las singularidades de su primo y de hacérselo conocer a ella. Mas los dos primeros bailes le afligieron de nuevo. Fueron bailes mortificantes. Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de fijarse y moviéndose erradamente a menudo, sin darse cuenta, proporcionó a ella cuanto disgusto y vergüenza puede proporcionar una pareja molesta en un par de números. El momento de verse libre de él la hizo feliz. Bailó el número inmediato con un oficial, teniendo el alivio de hablar de Wickham y de oír que era unánimemente estimado. Cuando terminó volvió donde estaba Carlota, y con ella conversaba, cuando de repente se le dirigió Darcy, sorprendiéndola tanto con pedirle un baile que, sin percatarse ella de lo que hacía, se lo concedió. Él se marchó paseando enseguida, y ella quedó disgustada de su falta de presencia de ánimo. Carlota trató de consolarla. «Estoy por decir que lo has de encontrar muy agradable. No lo quiera el cielo. Esa sería la mayor desgracia de todas. Hallar agradable a un hombre a quien se ha determinado odiar. No me desees semejante mal». Cuando se reanudó la danza y Darcy se le aproximó a reclamarla como pareja, Carlota no pudo evitar el recomendar a su amiga con un cuchicheo que no fuese simple ni permitiese que su recuerdo de Wickham le hiciera parecer desagradable a los ojos de un hombre que valía 10 veces más que aquel. Isabel no contestó y ocupó su sitio, confundida, con la altura a que había llegado, de verse enfrente de Darcy y leyendo en las miradas de sus vecinos asombro igual al notar eso. Permanecieron algún tiempo sin hablar palabra, y comenzaba ella ya a imaginar que su silencio se iba a prolongar durante todo el rato, resuelta en principio a no romperlo, cuando de pronto, pensando que el mayor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, hizo cierta menuda observación sobre el baile. Él contestó y quedó otra vez callado. Tras una pausa de algunos minutos, se dirigió a él por segunda vez, diciendo: «Ahora le toca a usted, señor Darcy. Yo he hablado sobre el baile y a usted le corresponde hacer alguna observación sobre las dimensiones de la sala o el número de las parejas». Él sonrió y le aseguró que diría lo que ella quisiese. «Muy bien. Esa contestación es procedente. ¿Acaso pudiera usted ir diciendo poco a poco que los bailes particulares son más agradables que los públicos? Pero por ahora podemos seguir callados. ¿Suele usted hablar cuando baila?» «Algunas veces. Es preciso hablar un poco. ¿Sabe usted? Parecería raro estar juntos en completo silencio durante media hora. Pero, en beneficio de algunos,
la conversación hay que llevarla de modo que se diga lo menos posible. ¿Se refiere usted en eso a sus propios sentimientos o piensa usted que complace los míos? Las dos cosas, contestó Isabel con ingenio, porque siempre he hallado gran semejanza en el modo de ser de nuestros ánimos. Ambos somos de igual temple insociable, taciturno, enemigo de hablar, a no ser que esperemos decir algo que admire a toda la reunión y que pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Estoy seguro de que no es ese el carácter de usted. En cuanto a lo que la descripción se pueda parecer al mío, no puedo decidirlo. Usted sin duda lo juzga fiel retrato. No debo yo juzgar mi propia obra. Él no contestó, y llevaban camino de permanecer de nuevo en silencio hasta que concluyese el baile, cuando le preguntó si ella y sus hermanos iban a menudo a Meryton. Ella contestó afirmativamente, e incapaz de resistir a la tentación, añadió: Cuando nos encontró usted el otro día acabábamos precisamente de hacer un nuevo conocimiento. El efecto fue inmediato. Profunda sombra de altanería se manifestó en sus facciones, mas no dijo una palabra, e Isabel, aun culpándose por su propia debilidad, no osó pasar más adelante. Al fin, Darcy habló, y de modo forzado dijo: El señor Wickham está dotado de tan gratos modales que puede contar por seguro el hacer amigos. Menos seguro es que sea igualmente capaz de conservarlos. Ha tenido la desgracia de perder la amistad de usted, replicó Isabel con énfasis, y de tal modo que lo habrá de sentir toda la vida. Darcy no contestó y pareció deseoso de variar de tema. En aquel momento Sir Guillermo Lucas parecía acercarse allí pretendiendo pasar por aquel sitio a otro lado del salón, pero al percibir a Darcy se detuvo, inclinándose con marcada cortesía para felicitarle por su manera de bailar y por su pareja. He tenido sumo placer, estimado señor. Tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia. Claro se manifiesta que pertenece usted a los más elevados círculos. Permítime deciros, con todo, que seguramente no os desagradará vuestra bella pareja y que espero gozar repetidas veces de este placer, en especial cuando un acontecimiento en verdad deseable, querida Isabel, dijo mirando a su hermana y a Bingley, se realice. ¿Cuántas dichas no ha de proporcionar? Apelo al señor Darcy, mas no quiero interrumpir a usted, señor mío, la hechicera conversación de esta señorita, cuyos grandes ojos también me reconvienen. La última parte de la arenga apenas fue escuchada por Darcy, pero la alusión de Sir Guillermo a su amigo pareció impresionarle fuertemente, y dirigió la mirada con expresión de seriedad hacia Bingley y Juana, que bailaban juntos. Mas, reponiéndose pronto, se volvió a Isabel y dijo: La interrupción de Sir Guillermo me ha hecho olvidar lo que estábamos hablando. No me acuerdo en absoluto de lo que era. No ha podido Sir Guillermo interrumpir a dos personas del salón que tuvieran menos que decirse. Hemos tratado ya, sin resultado, de 2 o 3 cosas, y no acierto a imaginar de qué podríamos hablar. ¿Qué piensa usted de los libros?, dijo él riendo. ¿Los libros? Vaya, no, estoy segura de que no leemos nunca los mismos, o por lo menos con idénticos sentimientos. Lamento que usted lo crea así, pero si así fuera, eso, en todo caso, no puede proporcionarnos carencia de tema. Podemos comparar nuestras diversas opiniones. No, no puedo hablar de libros en un salón de baile. Mi cabeza está siempre llena de alguna otra cosa. En tales circunstancias le ocupa a usted siempre el presente, ¿no es así?, dijo él con sonrisa que revelaba duda. Sí, siempre, contestó ella sin saber lo que decía, pues su pensamiento había volado lejos, según reveló después al exclamar repentinamente: Recuerdo haber oído a usted en una ocasión que usted con dificultad perdonaba, que una vez nacido en usted un sentimiento no era ya apaciguable. Supongo, pues, que será usted muy cauto en hacerlos brotar. Lo soy, dijo con voz firme. ¿Y nunca se permite usted cegarse por algún prejuicio? Creo que no. Los que jamás cambian de opinión deben asegurarse de juzgar bien al principio. ¿Puedo preguntar a qué tienden esas preguntas? Sencillamente a que desentrañen el carácter de usted, repuso ella tratando de reprimir su gravedad. Estoy ensayando a descifrarlo. ¿Y cuál es el resultado que obtiene usted? Ella sacudió la cabeza. No consigo descifrarlo de ningún modo.
Oigo tan encontradas opiniones sobre usted que me quedo grandemente confusa. Reconozco, contestó él con gravedad, que las opiniones sobre mí variarán mucho, y desearía, señorita de Bennet, que no esbozase usted ahora mi carácter, pues hay razones para pensar que su obra no obtendría crédito de nadie. Es que si ahora no le saco a usted el parecido no tendré otra ocasión de hacerlo. No querría de modo alguno dilatar ese gusto de usted, replicó él fríamente. Ella no habló más, y terminado el número de baile se separaron en silencio, disgustados ambos, aunque no en igual grado, porque en el pecho de Darcy anidaba un poderoso sentimiento hacia ella, y pronto la perdonó, dirigiendo toda su ira contra otro. No hacía mucho que se habían separado, cuando la señorita de Bingley se llegó a ella y, con expresión de cortés desdén, le habló así. ¿Cómo? Isabel, he oído que está usted satisfechísima de Jorge Wickham. Su hermana de usted me ha estado hablando de eso y haciéndome preguntas. Y creo que ese joven se olvidó de decir a usted, entre lo que le comunicó, que era hijo del anciano Wickham, el último administrador del señor Darcy. Permítame usted, sin embargo, recomendarle como amiga que no preste usted completa fe a sus aseveraciones, porque en cuanto a que el señor Darcy le haya tratado mal, eso es una falsedad, pues, por el contrario, le ha sido siempre muy afecto, aunque Jorge Wickham se haya conducido con él del modo más infame. No conozco pormenores, pero sé muy bien que al señor Darcy no le debe censurar lo más mínimo, que no puede oír mentar a Jorge Wickham, y que, aun opinando mi hermano que no podía evitar incluirle en su invitación a los oficiales, se alegró mucho al saber que él mismo se había marchado. Su venida aquí al campo es una verdadera insolencia, y me admira que se haya atrevido a hacerlo. Compadezco a usted, Isabel, por este descubrimiento de la maldad de su favorito, pero en realidad, considerando su origen, no se podría esperar nada mucho mejor. Por lo visto, su delito y su familia parecen a usted lo mismo, dijo Isabel colérica, porque no he oído a usted acusarle de nada peor que de ser hijo del administrador del señor Darcy, y de eso, se lo aseguro a usted, él mismo me informó. Dispense usted, contestó la señorita de Bingley en tono burlón, dispense usted mi entrometimiento, la intención era buena. Insolente, se dijo Isabel. Está usted muy equivocada si piensa influir en mí con tan mezquino ataque como ese. No veo en él sino la terca ignorancia de usted y la malicia del señor Darcy. Entonces miró a su hermana mayor, quien se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto, y Juana le contestó con una mirada tan complaciente, con una viveza de tan feliz expresión, que denotaba cuán satisfecha se veía con lo ocurrido en aquella velada. Isabel leyó al punto en su rostro sus sentimientos, y al instante su solicitud por Wickham, su resentimiento contra los enemigos de éste, y todo lo demás desapareció ante la esperanza de que Juana se hallaba en el mejor camino para su dicha. He de saber, díjole con aspecto no menos sonriente que el de su hermana, ¿qué has oído sobre el señor Wickham? ¿Más acaso hayas estado demasiado gratamente ocupada para pensar en otra persona, y en ese caso puedes estar segura de mi perdón? No, repuso Juana, no le he olvidado, pero no tengo nada satisfactorio que comunicarte. Bingley no conoce toda la historia, e ignora en absoluto las circunstancias que de modo particular ofenden al señor Darcy. Pero garantiza la buena conducta, la probidad y la honradez de su amigo, y está convencido firmemente de que el señor Wickham ha merecido del señor Darcy muchas menos atenciones de las que ha recibido, y siento añadirte que, según él y según su hermana, el señor Wickham no es de ningún modo caballero respetable. Temo que haya sido muy imprudente, mereciendo perder la estimación del señor Darcy. ¿No conoce directamente Bingley a Wickham? No, nunca le había visto hasta la otra mañana, en Meryton. Entonces, todo eso es lo que le ha dicho Darcy. Estoy por completo satisfecha. ¿Pero qué dice él del beneficio? No recuerda con exactitud las circunstancias, aunque las ha oído de boca de su amigo más de una vez, pero entiende que le fue dejado solo condicionalmente. No dudo de la sinceridad del señor Bingley, dijo con calor Isabel, mas perdona que no me convenza solo con sus afirmaciones. La defensa que hace de su amigo es muy hábil, pero desconociendo varias partes de la historia y sabiendo el resto solo por él, seguiré pensando de ambos caballeros como antes. Al llegar aquí cambiaron la conversación por otra más grata a las dos y en la cual no cabía diferencia de sentimientos.
Isabel escuchó con gusto las felices aunque modestas esperanzas que Juana abrigaba respecto de Bingley y le dijo cuanto estuvo en su mano para aumentar a la otra su confianza. Al unírseles el propio Bingley, Isabel se dirigió hacia la señorita de Lucas, a cuyas preguntas sobre lo grato de su última pareja apenas pudo contestar antes de que se les presentase Collins diciéndoles con el mayor júbilo que había tenido la fortuna de hacer el más importante descubrimiento. «Ha llegado a mi noticia», dijo, «por una singular casualidad, que hay aquí en el salón un pariente próximo de mi patrona. Me he complacido en escuchar que el propio caballero mencionaba a la joven dama que honra esta casa los nombres de su prima la señorita de Bourgh y de la madre de esta, Lady Catalina. ¿De qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas? ¿Quién hubiera pensado encontrarse con un sobrino de Lady Catalina de Bourgh en esta reunión? Estoy gozosísimo de que el descubrimiento lo haya hecho a tiempo de poder ofrecer a ese caballero mis respetos, lo que voy a hacer confiado en que me dispensará por no haberlo efectuado antes. Mi absoluto desconocimiento del parentesco habrá de excusarme. No te presentes tú mismo al señor Darcy. Ciertamente que sí. Le pediré perdón por no haberlo hecho con anterioridad. Creo que es sobrino de Lady Catalina. Podré comunicarle que su señoría se hallaba muy bien la otra noche». Isabel intentó en vano disuadirle de paso tan inconveniente, asegurándole que Darcy iba a considerar el dirigírsele sin previa presentación como libertad impertinente más bien que como cumplido a su tía. Que no había la menor necesidad de que se conocieran, y aun habiéndola, correspondía a Darcy, el superior en categoría, iniciar la relación. Collins la escuchó, decidido a seguir su propia inclinación, y cuando cesó de hablar le contestó así: «Isabel, tengo la más elevada opinión de tu excelente juicio en toda clase de asuntos, como corresponde a tu inteligencia. Pero permíteme manifestarte que debe mediar gran diferencia entre las fórmulas de ceremonia establecidas para los legos y las referentes a los clérigos. Porque te haré observar que considero la profesión de clérigo como equiparada en cuanto a dignidad al más alto rango del reino, con tal que quien la posee guarde al propio tiempo conveniente humildad en su conducta. Habrás de permitirme, pues, seguir en esta ocasión los dictados de mi conciencia, los cuales me impulsan a ejecutar eso, que considero como un deber. Dispénsame, pues, prescindir de aprovecharme de tus avisos, que en todos los otros asuntos serán mi guía constante, y por creer que en el caso presente soy más apto que una joven como tú, por educación y por constante estudio, para decidir lo que es debido». Y con una profunda inclinación la dejó para dirigirse a Darcy, cuyo recibimiento observó ella con ansiedad, y cuyo asombro al verse saludado así quedó patente. Collins principió su discurso con una solemne cortesía, y aunque Isabel no oyó ni una palabra del mismo, experimentó iguales sentimientos que si lo oyera, viendo en los movimientos de los labios las palabras «disculpa», «Hunsford» y «Lady Catalina». Molestábale verle en Berlina ante semejante persona. Darcy observaba a su interlocutor con gran sorpresa, y cuando éste por fin le dio lugar para hablar, contestó con aire de fría cortesía. Pero Collins no se desanimó, y habló de nuevo, y el desprecio de Darcy pareció subir de punto con lo largo del segundo discurso, y así, al final no hizo sino una ligera inclinación y se marchó a otro sitio. Entonces Collins volvió hacia Isabel. «Te aseguro», le dijo, «que no tengo motivos para quedar descontento del recibimiento. El señor Darcy parecía muy complacido por mi atención. Me ha contestado con la mayor finura, haciéndome hasta el cumplido de decir que estaba tan convencido del buen juicio de Lady Catalina que daba por seguro que jamás dispensaría un favor sin que se mereciera. Esa ha sido en verdad una idea hermosa. En resumen, quedo muy satisfecho de él». Como Isabel no tenía el menor interés en proseguir, consagró su atención casi por entero a su hermana y a Bingley, y el cúmulo de reflexiones agradables a que dieron nacimiento sus observaciones la hicieron casi tan dichosa como a Juana. Vióla con la imaginación establecida en aquella misma casa, con cuántas dichas podía proporcionar un matrimonio de verdadera inclinación, y se sintió capaz en tales circunstancias hasta de procurar que le agradasen las dos hermanas de Bingley. Con facilidad adivinó que los pensamientos de su madre iban por el mismo camino, y determinó no aventurarse a ir a su lado, por miedo de escuchar demasiadas cosas. Por eso, cuando se sentaron a cenar reputó por la mayor de las desgracias el que las colocaran juntas, y la disgustó de modo profundo ver que su madre hablaba a determinada persona, a Lady Lucas libre y abiertamente solo de su esperanza de que Juana se casara pronto con Bingley. Era tema encantador,
Y la señora de Bennet parecía incapaz de cansarse de enumerar las ventajas de esa alianza. El ser el joven tan atrayente y tan rico y el vivir solo a 3 millas de ellas eran ya los primeros motivos de agrado, siendo además muy grato considerar cuán afecta era Juana a las 2 hermanas, quienes, a no dudar, habrían de ansiar la unión tanto como ella misma. Por otra parte, ese casamiento significaba una risueña expectativa para las hermanas menores de Juana, pues podría conducirlas a encontrar otros hombres ricos. Y por fin, era tanto más grato a su edad, en que podía confiar el cuidado de sus hijas solteras a la hermana mayor, cuanto que así no se vería obligada a buscar más compañía que la que le gustase. Preciso era considerar esta circunstancia como motivo de alegría, porque es de rigor en casos así. Pero lo cierto es que a nadie apetecía menos que a la señora de Bennet el quedarse en casa, por más edad que tuviere. Concluyó deseando que Lady Lucas fuese pronto tan afortunada, aunque creyendo seguro, y revelándolo a las claras con aire de triunfo, que no había de ello trazas. En vano Isabel procuró reprimir el torrente de palabras de su madre y persuadirla a describir su felicidad en voz menos perceptible, porque, para mayor mortificación suya, notó que lo principal de ello era escuchado por Darcy, que se sentaba enfrente de ellas. Su madre no hacía sino regañarla por necia. «Dime, ¿qué tengo que ver con el señor Darcy para temerle? Es bien cierto que no le debemos ninguna fineza especial para vernos obligadas a no decir nada que no le guste oír. Por Dios, mamá, habla más bajo. ¿Qué ventaja puede reportarte ofender al señor Darcy? ¿Quieres no recomendarte nunca a su amigo por proceder así?» Más nada de cuanto dijo produjo resultado. La madre siguió manifestando sus ideas del mismo desembozado modo e Isabel se enrojecía más y más de vergüenza y sufrimiento. No podía evitar el mirar con frecuencia a Darcy, aunque cada mirada la convenciera más de lo que temía, pues aunque no siempre miraba él a su madre, estaba segura de que la atención la fijaba invariablemente en ellas. La expresión de su rostro cambiaba gradualmente desde el desprecio y la indignación hasta una circunspecta y fría gravedad. Pero al cabo la señora de Bennet no tuvo más que desembuchar, y Lady Lucas, que había estado largo tiempo bostezando con la enumeración de dichas en que no veía posibilidad de participar, se entregó a los placeres del pollo y del jamón frío. Entonces comenzó a revivir Isabel. Mas no fue largo ese intervalo de tranquilidad, pues al acabar la cena se habló de cantar y sufrió la mortificación de ver que María, tras muy escasas súplicas, se disponía a dejarse oír en la reunión. Con muy significativas miradas y callados ruegos trató aquella de impedir esa muestra de complacencia, pero en balde. María no quiso darse por entendida, una oportunidad así la hechizaba, y comenzó su canción. Los ojos de Isabel se fijaron en ella, revelando las más penosas impresiones, y observó cómo seguía con varias estrofas, con afán que fue muy mal recompensado a la conclusión. Pues María, al recibir, con la gratitud de los reunidos, una leve indicación de que los favoreciera otra vez, comenzó de nuevo tras una pausa de medio minuto. Las facultades de María no eran de ningún modo a propósito para esa exhibición, su voz era dulce y sus modales afectados. Isabel se vio en la agonía. Miró a Juana para ver cómo sobrellevaba aquello, pero Juana hablaba con Bingley muy tranquila. Miró a sus otras 2 hermanas y las percibió haciéndose guiños entre sí. Miró a Darcy y lo encontró imperturbablemente grave. Miró por fin a su padre, impetrando su favor para que María no se pasase cantando toda la noche. Él pescó su seña, y cuando María hubo acabado su segunda canción le dijo en alta voz: «Niña, seguir sería demasiado. Nos has entretenido ya bastante. Deja lugar de exhibirse a las otras señoras». Aun aparentando no oír, María quedó algo desconcertada, e Isabel, entristecida por ella y por las frases de su padre, pensó que su ansiedad no había resultado provechosa. Otras personas de la reunión se dedicaron entonces a la música. «Si yo», dijo a la sazón Collins, «tuviera la fortuna de ser apto para el canto, estoy seguro de que me gustaría mucho obligar a la concurrencia ejecutando algún aire, porque considero que la música es una distracción inocente y en absoluto compatible con la profesión de clérigo. Mas no puedo afirmar que podamos justificar el empleo de parte de nuestro tiempo con la música, porque tenemos en verdad otras cosas a que atender. El rector de una parroquia tiene mucho que hacer. En primer lugar, ha de calcular un ajuste de los diezmos que, siendo beneficioso para sí, no sea gravoso para su patrono. Ha de escribir sus sermones,
y el tiempo que le reste no será excesivo para los deberes de su parroquia y para el cuidado y mejora de los habitantes de la misma, cuya vida no puede excusarse de hacer todo lo confortable que se pueda. Y no tengo por cosa de poca monta el que posea modales atentos y conciliadores con todo el mundo, en especial con aquellos a quienes es deudor de su presentación. No puedo dispensarle de semejante deber ni pensar bien de quien prescinda de cualquiera ocasión que se ofrezca de testimoniar sus respetos a cualquier pariente de la familia. Y con una reverencia Darcy acabó su discurso, el cual fue pronunciado en voz tan alta que lo oyó la mitad del salón. Unos quedaron mirándose, otros se sonrieron, mas ninguno miró tan risueñamente como el propio señor Bennet, mientras su esposa ponderaba en serio a Collins por haberse expresado de tan delicada manera, haciendo notar a Lady Lucas que era su pariente un sabio notable y excelente especie de joven. A Isabel le pareció que si hubiera contratado a todos los de su familia para ponerse en evidencia cuanto les fuera posible durante la velada no habrían podido desempeñar sus papeles con más ingenio y mejor resultado. Y daba gracias de que a Bingley y a su propia hermana les había pasado inadvertida buena parte de semejante escena y de que los sentimientos del no fueran para borrarse por las locuras que tenía que haber presenciado. Mas el que las dos hermanas de él y Darcy tuvieran tal oportunidad de ridicularizar a su pariente era ya suficiente desgracia, y no pudo ella determinar si el silencioso desprecio del caballero o las insolentes sonrisas de las señoras era lo más intolerable. El resto de la velada le proporcionó escasa distracción. Se vio atormentada por Collins, quien continuaba perseverante a su lado y que, aun sin lograr bailar de nuevo con ella, le impidió bailar con los otros. En vano le suplicó que alternase con cualquiera otra persona, y en vano se ofreció a presentarle a algunas señoritas del salón. Él le aseguró que el bailar le era por completo indiferente, que su principal mira era recomendarse a ella con delicadas atenciones, y que por eso se proponía permanecer a su lado durante toda la velada. Isabel debió su mayor descanso a su amiga la señorita de Lucas, que con frecuencia estuvo con ella y que, llevada de su buen natural, desvió hacia sí propia la conversación de Collins. Por lo menos se vio libre de la molestia de Darcy, pues aun hallándose éste a poca distancia y por completo desocupado, nunca se aproximó lo bastante para conversar. Juzgólo ella como probable consecuencia de sus alusiones a Wickham y se alegró de que así fuera. La partida de Longbourn fue la última de toda la reunión en marcharse. Por una treta de la señora de Bennet tuvieron que esperar el coche un cuarto de hora después de haberse ido todos los otros, y eso les dio tiempo para conocer cuán cordialmente ansiaban su vuelta algunos de la familia. La señora de Hurst y su hermana apenas abrieron la boca, excepto para dolerse de cansancio, y se las veía impacientes por hallarse en casa solas. Rechazaron todas las tentativas de conversación de la señora de Bennet, y eso produjo languidez en la reunión, muy poco aliviada por los grandes discursos de Collins felicitando a Bingley y a sus hermanas por la elegancia de su fiesta y por la hospitalidad y finura, que habían sido las características de su conducta con sus invitados. Darcy no dijo absolutamente nada. El señor Bennet, igualmente silencioso, gozaba de la escena. Bingley y Juana siguieron juntos algo separados del resto y en coloquio entre sí. Isabel observó tan continuado silencio como la señora de Hurst o la señorita de Bingley. Y hasta Lidia estaba demasiado fatigada para usar otra expresión que la de «Dios mío, qué cansada estoy», acompañada de un violento bostezo. Cuando a la postre se levantaron para despedirse, la señora de Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longbourn a toda la familia, dirigiéndose en especial a Bingley para asegurarle lo dichosos que les haría comiendo en familia con ellos alguna vez sin la ceremonia de una invitación formal. Bingley era todo satisfacción, y al instante se comprometió a aprovechar la primera coyuntura de visitarlos tras su regreso de Londres, a donde se veía forzado a ir al día siguiente por corto tiempo. La señora de Bennet se reconocía plenamente satisfecha, y abandonó la casa con la grata persuasión de que, aun concediendo el tiempo preciso para los preparativos de instalación, compra de nuevos coches y trajes de boda, iba a tener a su hija establecida en Netherfield dentro de 3 o 4 meses. Con idéntica seguridad pensaba tener otra hija casada con Collins, y con suficiente aunque no igual contento. Isabel era para ella la menos querida de todas las hijas, y por más que el pretendiente y el casamiento eran bastante buenos para ella, el valor de ambas cosas quedaba eclipsado ante Bingley y Netherfield. Y hasta aquí llegamos con este tercer bloque del audiolibro de Orgullo y Prejuicio. ¿Qué les pareció la propuesta del señor Collins? ¿Y la aparición del señor Wickham?
Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos. En el próximo vídeo continuaremos con los capítulos 19 al 23, donde veremos el rechazo de Elizabeth a Collins, la inesperada partida de Bingley de Netherfield y la visita de los Gardner, tíos de Elizabeth. Este tramo marca el cierre de la primera gran etapa de la historia, con momentos decisivos para nuestras protagonistas. No olvides suscribirte, darle like si te gustó el contenido y compartirlo con otros amantes de los clásicos. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Orgullo y Prejuicio.